Esta ilustración es una ilustración de un autor japonés llamado Kagaya. Es una ilustración muy de época. Con esto quiero decir que es bien años 90, ¿sí? El estilo que tiene, pero no por eso la vamos a discriminar a la imagen. Está muy buena y es una de mis favoritas de este autor porque sabe retratar bastante bien un poco la esencia libriana. ¿A qué voy con esto? A la cuestión de tener la balanza presente, de también tener acá este atajo de flores que se relaciona un poco con lo que trae la Virgen del signo anterior, que es Virgo, porque supuestamente son la misma persona, solamente que la parte que representa Libra es la balanza, mientras que la parte que representa Virgo es la Virgen. Pero ya les hablé de Virgo en el stream anterior, que si no lo tienen lo pueden encontrar en YouTube si se lo llegaron a perder. Entonces, lo que vamos a hacer para analizar este signo, primero, vamos a hablar un poco de sus cualidades, sus características, su arquetipo, y después lo que vamos a hacer es vamos a interiorizarnos en una ilustración particular, que es la de Geoffrey Bossart, que es un autor surrealista que ha sabido hacer unos hermosos dibujos de cada uno de los signos que traen una gran cantidad de simbolismo, y obviamente que el simbolismo siempre nos da una manito para entender las cosas mejor, así que está bueno tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, ¿qué pasa con Libra, no? Libra, primero que nada, es un signo de aire y cardinal. Esto quiere decir que tiene un peso relacionado con el universo del intelectual. El aire no se puede ver, es intangible, por lo tanto es el mundo de las ideas. Muchas de las cosas que pasan por la cabeza de Libra tienen que ver más con lo que está acá que con lo que está acá. Pero hay una fusión interesante en este proceso porque es un signo de aire que está regido por Venus, que es un planeta asociado generalmente a cuestiones afectivas. Quizá no tan sensible como le pasa a la Luna, pero aún así vinculado a los intercambios amorosos de todo tipo y a los gustos, los intereses, el atractivo. Entonces, cuando unimos la cabeza al mundo de los afectos, nos encontramos con otro abanico mucho más distinto que el mundo de la expresión afectiva per se. Acá nos encontramos con la conquista, con el mundo del carisma, con el contacto a través de la vida social, el intercambio dialogado y, ¿por qué no?, el amor también, pero un amor que tiene que ver con un acuerdo. No es simplemente esa cuestión irrefrenable y sensible que me lleva al contacto con otra persona sin entender por qué. Acá hay un entendimiento, hay una elaboración y de esa elaboración se llega a un resultado y ese resultado tiene que ver con las ideas concretas. Lo siguiente que también tenemos que tener en cuenta es que Libra, a su vez, es un signo que es del zodíaco. Si ustedes recuerdan, el zodíaco es un círculo. Voy a buscarles, de hecho, una ilustración del zodíaco para que se entienda perfectamente esto que les voy a explicar. A ver, ¿este es un buen dibujo o no? Este es un dibujo que está a la mitad. Este es un dibujo completo, este es un dibujo completo. Entonces, si ustedes observan este dibujito, pueden ver que Aries está acá. Empezamos en Aries. Aries vendría a ser el signo 0, el primero. Y venimos haciendo todo un caminito. Esto está invertido. Más confuso no había, señores. Por favor. Me hacen confundir. ¿No podemos encontrar algo más clásico? Pero, che. Acá, esto es más clásico. Es un cocoliche de colores, pero es un poco más clásico. Yo lo entiendo el otro, pero no quiero confundirles a ustedes, porque estaba dado vuelta. Bueno, entonces, Aries es el primero, inicia acá, y venimos con la ruedita, y hacemos Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, ¡pin! Llega acá Libra. ¿Qué significa esto? Que Libra es el primero que inicia la segunda mitad del círculo. Y este es un detalle no menor, porque una de las tantas formas de interpretar los aspectos
y las características de las diferentes posiciones astrológicas es a través de qué es lo que sucede del lado opuesto. Entonces, imaginemos que hubieran solo 6 signos, entonces tendríamos esto que estaría despojado de un opuesto complementario. Cuando aparece Libra, encontramos que es el signo opuesto complementario. ¡Epa! ¡Hola, Thunderbolts! Gracias por la sub. Y gracias por venir. Hace mucho que no venías. Un libriano, por supuesto. Bienvenido, bienvenido, querido. Un gusto tenerte de nuevo. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Libra es el primero que se posiciona en el inicio del lado opuesto. Entonces suceden dos cosas. Tenemos un signo que no solo está basado en su energía, sino que también funciona como complementario del lado opuesto, con lo cual nos va a arrojar energía extra, sino que también la primera mitad del zodíaco, esta de acá abajo, nos habla de una experiencia más básica, más primal, si se quiere, que tiene que ver con la existencia, la supervivencia desde el contacto con lo material, Géminis, el diálogo, Cáncer, el contacto con la tribu, con la familia, con lo orgánicamente emocional, Leo, el contacto con jugar, con encontrarnos con el niño interno, y Virgo, el contacto con el trabajo y el desarrollo de las habilidades. Por lo tanto, tenemos todo lo que es básico en la primera mitad del zodíaco, y cuando llegamos a la segunda mitad, las cosas se empiezan a complejizar, se empiezan a trascender y se vuelven un poquito más elevadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si Aries era la simple existencia, en Libra es nuestra existencia en función de otras personas. Mientras que Tauro era la subsistencia, Escorpio es la trascendencia más allá del contacto con lo material, y así cada uno de los otros signos. Entonces, no es que de Libra para adelante son más evolucionados esos signos que los de abajo. Cada uno tiene su función específica. Y estos nos hablan de algo que va con el ser humano entrando en contacto con lo que existe en el afuera. Ya no está más en su entorno cercano. Por eso es tan importante la existencia de Libra en el zodíaco, porque está marcando un cambio hacia una nueva era, hacia un nuevo ciclo del entendimiento humano. Hola Manu, te doy la bienvenida también. Gracias por reportarte. Cada uno debe aprender del anterior y del siguiente, dice Thunderbolts. Exactamente, eso es correcto. Y veníamos del stream anterior que hablamos de Virgo, en donde Virgo nos estaba explicando un poco que la experiencia evolucionaba y trascendía a través de perfeccionarnos a nosotros mismos, encontrar una rutina, unas costumbres, y en ese, digamos, practicar cotidiano, volvernos cada vez mejores, el encontrarnos en los detalles. Pero Libra le dice a Virgo, está perfecto esto de tener humildad y de trabajar, pero no podemos fundarnos solamente en el mundo de lo concreto y de lo práctico. Hay una parte nuestra que tiene que encontrarse en la colaboración, en el contacto con un otro, en nuestro reflejo y en las relaciones. Entonces también hay algo que eleva acá el signo de Libra, y que si bien sigue una línea crítica, porque no deja de ser crítico como lo es Virgo, se encuentra con algo que va un poco más allá, conectado con lo social y con lo grupal incluso también. Ya vamos a hablar de eso. Pero ahora, volviendo a Libra, al símbolo de Libra, a todo lo que representa, tenemos el símbolo que es una balanza, una onza de oro de un lado y una onza de polvo del otro lado. Ese es el simbolismo de la balanza clásico. La medida de la igualdad, la armonía, el equilibrio, la conciliación de los opuestos. Tenemos balanzas a lo largo y ancho de los simbolismos mitológicos de todo tipo. Por ejemplo, hemos visto el yin-yang también. El nacimiento que conoce a la muerte, el amor que conecta con el miedo, la luz que no puede existir sin oscuridad, la oscuridad que no puede existir sin luz. Venimos del detallismo milimétrico de Virgo y de la exigencia y la practicidad de Virgo para mutar hacia el alcance de lo social, el valor del contacto humano, de los grises como una realidad.
Y esto es interesante, lo de los grises, porque cuando llegamos a un mundo en donde todo es tan igualitario, en algún punto va a venir el signo próximo, que va a ser Escorpio, y va a decir, terminemos con esto y dejémonos llevar por estas pasiones intensas. Pero de eso vamos a hablar en el próximo stream del mes que viene, cuando evaluemos un poco qué pasa con Escorpio. Acá Tander dice, siempre se ha dado el debate de que un Libra de septiembre es muy diferente a un de octubre. ¿Qué tan real es eso? Bueno, yo no creo mucho en eso. Te voy a explicar de dónde viene esa teoría y te voy a explicar por qué yo no creo en eso. La teoría surge de lo siguiente. Volvemos al dibujo del zodíaco. Supongamos que yo soy Libra y mi Sol está por acá. Si mi Sol está por acá, que son los 5 grados de Libra, 5 a 10 grados, nací en los días de septiembre, los que quedan antes de que empiece octubre. La lógica de interpretar a los Libra de septiembre diferente a los Libra de octubre es que como el Sol siempre tiene muy cerquita a él, tanto a Mercurio como a Venus, en teoría esos otros 2 planetas puede que sigan en Virgo, que es el signo anterior, o incluso en Leo. Entonces, se supone que las personas que arrancan en Libra en los primeros días vienen de arrastre de la energía del signo anterior. Así como se considera que los que nacieron en el medio tienen la energía más pura de Libra y los que nacen al final se acercan mucho más a Escorpio. Pero, ¿qué es lo que sucede? Sucede que no todos los años estos 2 planetas, Mercurio y Venus, están orbitando en el signo anterior. Entonces, muchas veces pasa que están más adelantados, que están más atrasados, dependiendo de cómo han estado retrogradando. Entonces, o la velocidad en la que orbitaron alrededor del Sol ese año. Entonces, no siempre se va a dar esa regla, y como no siempre se va a dar, hay un montón de personas nacidas a principio de Libra que no tienen ninguna identificación con Virgo, y al revés, hay un montón de personas que sí lo sienten. Entonces, para mí no está bien esa regla, no es una regla que sea muy práctica. Por supuesto que hay astrologías más esotéricas que igual lo tienen presente, pero ustedes ya saben que mi manera de explicarlo y de concebirlo es en cierta forma extremista. O vamos a lo técnico y nos basamos en lo técnico, o nos vamos directamente a lo poético y lo vemos como una práctica espiritual que nos sirve para otra cosa, o mejor dicho, no nos sirve, simplemente nos deja volar libremente. Pero ya cuando empezábamos con ese detallismo que no cumple las reglas técnicas, pareciera que no pertenece a ninguno de los 2 mundos, porque trata de buscar una justificación que técnicamente no es lo suficientemente concreta, pero en el mundo espiritual tampoco se funda. Entonces, a mi manera de ver, eso no sirve. Bueno, vamos a volver a hablar un poquito de Libra. ¿Qué más pasa con Libra? ¿Cuál es la clave de Libra? ¿A qué voy con la clave? Que un poco tiene que ver con el concepto inicial, el eje. ¿Cuál es el espíritu de este signo? Es la serenidad, pero desde un lugar distinto al taurino. Recordemos que Tauro y Libra comparten a Venus como el planeta regente, porque es la paz inamovible en el medio del caos. Es el cumplir con la armonía irrompible. Las cosas vienen y van, pero la objetividad central del equilibrio es mágicamente inamovible. Entonces, Libra tiene esto de que estas balanzas se están moviendo constantemente, pero el eje se mantiene firme y sostiene a esa balanza. Entonces hay una instancia de relajación, hay una instancia de calma, hay un momento en donde puede llegar a encontrarse como si fuera un equilibrista en la cuerda floja. Todo el cuerpo se mueve, existe la gravedad, existe el movimiento del cuerpo, existe el desbalance, pero en el medio estamos en la soga y tratando de mantener el equilibrio con toda la serenidad del mundo. Un equilibrista sin serenidad no sería un equilibrista capaz de mantener ese equilibrio. Entonces, sabiendo esto, podemos hablar un poco de cuáles son las estrategias de Libra. ¿A qué voy con estrategias? Actitudes, modos de tomar decisiones, formas de hacer las cosas, metodologías, ¿sí? Y en esas metodologías tenemos la búsqueda de la tranquilidad como esencia.
Por supuesto que esta búsqueda de la tranquilidad es a través de la acción de la voluntad en la estructura de la conciencia. Es decir, yo me muevo en pos de esto. Recordemos que Libra es un signo cardinal y al ser cardinal necesita avanzar. De hecho, eso es lo interesante porque seguramente escucharon muchas veces hablar de que Libra es un signo que es muy indeciso, pero justamente es indeciso y esto forma parte de una de las cualidades de su esencia porque necesita decidir. Imaginemos un signo que tuviera indecisiones, pero que no le importa decidir, ¿sí? Puede seguir adelante evadiendo las decisiones. ¿Quién suele hacer eso como signo? Piscis. Entonces Piscis puede hablar de la indecisión, pero no es el eje de su esencia, es una característica. En cambio acá Libra siente que hay algo que está pujando por tratar de avanzar, por tomar esa decisión. Y es ahí en donde siente la urgencia, pero al mismo tiempo teme constantemente, porque dice en ese proceso, ¿y si tomo esta decisión, voy a dejar atrás la correcta? ¿Qué pasa si? Obviamente, esto también es una cualidad de signo de aire, ¿no? Pienso tanto, me adelanto a los hechos, me imagino qué es lo que va a pasar después, cosa que Tauro no tenía ese problema, incluso al ser un signo regido por Venus, porque al ser de tierra se basaba en la contemplación del momento, en el vivir el presente. No me interesa qué es lo que va a pasar a futuro, no me adelanto a eso, voy lento. Esto también tiene que ver con la estrategia de cómo encontrar el punto medio, descubrir cuáles son las causas del desbalance emocional, del meditar, del no permitir que la atención explote en una reacción en cadena. Esto también es interesante porque algo que van a encontrar frecuentemente en signos de Libra, y acá podemos ver personas que tengan el Sol en Libra, que tengan la Luna en Libra, que tengan mucho Libra en su carta, es que es gente que por lo general tal vez no tiene tan incorporada la empatía emocional, esta cosa de vos te sentís mal y yo me hago carne con lo que te está pasando y me empiezo a sentir mal yo. Hay una posibilidad de mirar las cosas desde afuera, bien de signo de aire, de poder observar, pero al mismo tiempo, al estar regido por Venus y al tener que ver con el contacto con un otro, hay una inteligencia emocional. Y esta inteligencia se va desarrollando. Hay una necesidad de aprender y de estudiar el comportamiento humano como signo social que es, para poder elaborarlo mejor y tener un comportamiento acorde. Entonces, mientras que los signos de agua tienden mucho más a una reacción natural de las emociones orgánicas, Libra puede aprender de esas emociones para poder desarrollar una empatía fabricada, pero empatía al fin y al cabo, porque lo que nos importa es que el resultado sea bueno. No vamos a cuestionar que esa persona es naturalmente empática o no lo es. Lo importante es que nos está haciendo bien, nos está cuidando y se está poniendo en nuestro lugar. Sí, exactamente, es una empatía cognitiva, muy bien lo dice Manu. ¿Sobrepiensan muchos las cosas? Totalmente, como todos los signos de aire, Tander. ¿Cuál es la otra estrategia que tiene Libra? Buscar una elegancia estética. ¿A qué voy con esto? Es promover la calma de alguna forma. Lo que pasa es que es un poquito confuso esto, porque habitualmente lo que consideramos elegancia estética, usualmente lo asociamos con lo que nos venden socialmente, que es bello. Entonces, ojo con esta trampa, porque bello no necesariamente significa hegemónico. Eso es falso. Lo bello para Libra es armónico. ¿Y qué es armónico? Es que si yo estoy en un espacio de trabajo y tengo un montón de cosas alrededor que me desconcentran, yo limpio ese espacio de trabajo para poder concentrarme mejor y ordenar un poco más mi vida. Significa que si tengo mucha ropa blanca, también me voy a querer comprar mucha ropa negra. Significa que si tengo algo que es muy estridente, voy a querer complementarlo con algo opaco para que haga un poco de juego. Ahí vamos un poco con la búsqueda del equilibrio y de ahí la elegancia estética, de ahí el embellecer el ambiente como método de percibir la armonía. Y ¿por qué se dice que somos el signo más lujurioso y coqueto? Lujurioso no se dice eso de Libra, por lo menos que yo sepa.
Y coqueto es esto que te decía anteriormente, esta cuestión de cómo se percibe la estética. Por supuesto que va a haber muchas personas con una tremendísima carga libriana en su carta que se han dejado llevar por los estatutos sociales. Nosotros no somos independientes de la cultura. Entonces a veces la cultura nos atraviesa incluso aunque no lo queramos. Sí, en las revistas, en el cine, en las series, en la calle, en las estatuas, en los libros y en todos lados desde que nacemos hay una especie de estatuto de esta es la mujer linda, este es el hombre lindo, esta es la casa linda, esto es lo lindo. Entonces puede haber libras en ese proceso que se encuentren buscando la armonía en lo hegemónico. Pero eso no es una constante, porque también habrá muchas personas con fuerte componente libra en sus cartas que sabrán cuestionar los estatutos sociales, la hegemonía y encontrarán la armonía en otras cosas. ¿Por qué les hago esta aclaración? Por dos cosas. Primero, porque parte de la sombra de Libra puede llegar a ser la superficialidad. Ya vamos a llegar a eso. Y porque también hay muchas personas Libra que no sienten identificación con estos estatutos de, por ejemplo, siempre se fijan en la ropa, siempre les interesa la moda, siempre se están arreglando, y la verdad que no. Hay un montón de personas que no van a sentir esa identificación. Sin ir más lejos, algo que a mí me pasa frecuentemente y que me produce muchas frustraciones, que yo tengo una luna libriana y supuestamente soy una persona que siente una necesidad de estar constantemente arreglándose desde el punto de vista estético, que significa pintarse, vestirse, y la verdad que no me interesan para nada esas dos cosas. Por supuesto que de vez en cuando le presto atención, como cualquier persona que se despertó con ganas de hacerlo. Pero, sin embargo, soy una persona que soy muy ordenada para trabajar, soy una persona que tal vez me gusta usar colores armónicos o tengo algunos que son preferidos o me gusta cómo me quedan a la cara. Esas cosas sí las veo. Entonces, atención a esto, para no convertirlo en una de esas afirmaciones del libro de astrología de bolsillo que son muy chatas y que no corresponden a lo que de verdad significa la esencia del signo. Thunderbolt dice, sí, me pasa, no puedo tomar el desayuno si la mesa o el piso está sucio, necesito lavar la loza, barrer el piso, tal cual, bueno, me hace reír porque a mí me pasa lo mismo, yo me despierto a la mañana y antes de desayunar, agarro la escoba y me pongo a barrer el pelo del perro. Es tremendo, y después, o sea, generalmente viene Poli y me dice, ¿puedes venir a desayunar y después barremos el pelo del perro? No sé si está por ahí, si puede confirmar. Soy parte de la excepción, soy todo lo contrario. No me importa usar cosas que no combinan. Está perfecto, porque eso para vos no necesariamente tiene que ser sinónimo de armonía. Y eso es lo que tenés que tener en cuenta. ¿Qué más también? Finalmente, la otra estrategia de Libra es encontrar la otra mitad. Allá vamos con la otra mitad, atenti, porque también acá hay que desmitificar. Es el relacionarse, el complementarse con otras personas, el comprometerse con idiosincrasias y comprometer la propia esencia. Es el mantener la paz a través de la búsqueda relacional. Entonces acá tenemos esa otra faceta de Libra que digo que vamos a desmitificar porque esa otra mitad se suele comparar con y que el enamoramiento y que buscar a tu media naranja, y sabemos que está mal el tener ese concepto, pero sí es cierto que hay algo que Libra tiene mucho más presente y es esta cuestión de que no siempre podemos hacer todo solos, que a veces vamos a necesitar complementarnos con otras personas, que hay otras personas que tienen otras habilidades y otras cosas que enseñarnos, que a veces hay algo propio que solo puedo ver en mi reflejo. Entonces, no tenemos que necesariamente convertirnos en personas dependientes, pero sí recordar que hay un disfrute y una parte de nuestra vida que se conecta con un otro. Que este un otro puede ser la pareja, puede ser el mejor amigo, la mejor amiga, puede ser incluso también un asociado o los enemigos. Los enemigos no dejan de ser una proyección de algo. Por ejemplo, odiamos a alguien porque hace cosas que nosotros no haríamos, pero al mismo tiempo tal vez ese alguien está haciendo algo que nos gustaría darnos el lujo de poder
tener como propio privilegio en nuestras vidas, ¿no? Me pasa mucho, por ejemplo, que veo gente que trabaja mucho y odia a la gente que es vaga. Y está bien, es verdad que tienen que lidiar con las consecuencias de estar con gente vaga, pero también qué persona súper responsable que se mata trabajando, no tiene ganas, no se muere de ganas de mandar a todos a la mierda y rascarse un poco y descansar de todo lo que ha trabajado. De eso se trata un poco la dinámica libriana. Y justamente es por esta estrategia libriana que existe algo, un chip que tiene Libra, que funciona mucho mejor que los otros signos. Si mi concepto se basa en el relacionamiento y si tengo una conciencia objetiva e intelectual como todo signo de aire y si le doy más importancia al equilibrio que a cualquier otra cosa, entonces soy capaz de ponerme en el lugar de otras personas, incluso en momentos en donde alguien más podría dejarse llevar por el apasionamiento. Una persona con mucho peso de Libra es alguien que es capaz de entender a alguien que tiene un pensamiento político opuesto y aunque esté súper en contra y aunque le parezca injusto lo que piensa la otra persona y aunque sea Libra un signo que no tolera las injusticias, entiende en qué contexto ha nacido esa persona, qué influencias o qué estilo de vida la han llevado a pensar así y es capaz de comprender ese pensamiento incluso aunque no lo comparta. Por eso también otra cosa que es capaz de hacer Libra es en un grupo de personas en donde tenemos que ser objetivos, aunque yo piense que el rojo es el mejor color contra el verde, si veo que hay 4 personas hablando del rojo y hay una votando el verde, yo me voy a pasar al equipo verde solamente para encontrar un equilibrio, aunque mi corazón me pida elegir el rojo. De eso se trata para mí lo más lindo que tiene este signo y que es muy difícil de entender en tiempos de cancelación, de blanco-negro, de juzgar a una persona por la primera palabra que dice. Los librianos somos más social, nos gusta estar siempre con gente o nos gusta tener nuestro tiempo de soledad. Es una mezcla de ambas cosas, pensalo de nuevo. Si Libra es un signo que tiene que ver con el equilibrio, va a entender que el equilibrio tiene que ver con los momentos de sociabilización y los momentos de soledad. Lo que sí le va a pasar a una persona con mucho Libra en la carta es que va a querer desarrollar habilidades sociales. Después, si las quiere utilizar o no, si la persona es inhibida o es extrovertida, es cosa de ella. Pero ese pensamiento y ese desarrollo intelectual lo va a tener igual. Después, cada cual hace lo que quiere. Vamos justamente hablando de hacer y de desarrollar habilidades, hablemos un poco de los recursos. ¿Qué es lo que tiene bajo la manga Libra y que puede utilizar? Oponerse a los puntos de vista, como les dije antes, equilibrar lo que está desequilibrado, el entender que la verdad para ellos es un acto de balance, entonces esto es algo maravilloso, el entender que no existe una sola verdad en el mundo, que para toda verdad hay 2 medias verdades. Esa frase me encanta. Cuando discutimos esto está bien, esto está mal, si bien Libra tiene esta cuestión del juicio y de la justicia y de qué está bien y qué está mal, al mismo tiempo es un signo que internamente se está cuestionando todo el tiempo. Este bien y este mal depende de qué, de la cultura, de la sociedad. Imaginen, ¿qué es lo que analizamos? Si nos vamos a una tribu en donde la gente, practica el canibalismo, que esto nos parecería un horror en nuestra sociedad, pero que al mismo tiempo culturalmente, según cómo se ha construido esa tribu, les parece correcto. ¿Entienden? Este es un concepto muy antropológico que también Libra tendría en cuenta. Manu cuenta, tenía una facuamiga de Libra y época de elecciones de centro de estudiantes votaba a quien creía que iba a tener menos votos para no concentrar el poder. ¡La amo! Bueno, Manu acaba de dar un excelentísimo ejemplo libriano. La hermana de un amigo es de derecha y yo de izquierda. Debatimos mucho derechos sociales. Nos ofuscamos, pero siempre con el respeto que nos merecemos y podemos compartir. Sabemos que no llegaremos a cambiar nuestro parecer, pero nos gusta debatir. Ambos somos de Libra. Eso me parece también algo muy valioso de Libra. Y es esta cosa de encontrar el enriquecimiento a través del debate, que es algo tan difícil.
que es algo tan complicado y también que es algo enriquecedor, porque en algún punto esos debates nos van a alimentar nuestra cabeza y nos va a permitir la posibilidad de cambiar de opinión si eso fuera lo que nos puede llegar a suceder. Llegar a un acuerdo nuevamente, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otro recurso tiene Libra? No solo la sensibilidad artística, el gusto, esta cuestión de la diplomacia, la gracia social, pero algo más profundo. Tolera las paradojas como nadie, Libra. ¿Qué es esto? No necesita que el mundo tenga sentido, pero entiende que los opuestos pueden y a veces incluso deben convivir. ¿Cuál es la paradoja que tolera Libra? Que seguramente en la historia de muchos países, después de un montón de gobiernos de un lado, seguramente va a prevalecer un gobierno del otro lado. ¿Está bien? ¿Está mal? Libra comprende esa paradoja, la paradoja de los ciclos, el entendimiento de que hay una cosa que se sobrecompensa y viene después el otro lado. Me recuerda mucho a la paradoja que plantea también la película Star Wars, las películas, en donde todo el tiempo le están diciendo a Anakin, vos sos la promesa de que vas a venir a equilibrar la fuerza, y literalmente fue el tipo que equilibró la fuerza. Lo que pasa es que nunca nadie tuvo en cuenta que había demasiados Jedis, había muy pocos Siths, y necesitó correrse para el otro lado la balanza hasta que pueda volver a equilibrarse. Nos gusta, no nos gusta, estamos de acuerdo, podemos hablar de cuál sería el mundo ideal, así o asá. Eso podemos pensarlo, pero no nos corresponde analizarlo. Tenemos que tolerar esa paradoja. Entiende esa verdad compuesta de dos verdades. Y eso me lleva a hablar de la sombra. Ahí, ya que estamos hablando de recursos, atamos un poco el camino a la sombra. Te convertiste en lo que juraste destruir, tal cual. ¿Qué pasa con la sombra? Primero, siempre aclaración importante. La sombra no es lo malo, no es lo negativo. La sombra es algo que no podemos ver con claridad. Tiene contornos difusos. Incluso puede que otras personas vean mejor nuestra sombra que nosotros mismos, porque es algo que proyectamos. Está ahí, pero es un punto ciego. Puede ser un sesgo. ¿Cuáles son las posibles sombras de Libra? La ambigüedad. Esta cosa de como toda decisión es difícil, automáticamente trato de falsear la Matrix y elegir las dos cosas. Y ahí es donde entran los problemas. El elegir es un problema, entonces no puedo vivir sin tener esas dos posibilidades, pero tengo esa urgencia de decidir y entro en mi propio conflicto interno pese a mi tolerancia a las paradojas. Y esto lleva no solamente al elegir y sentir que quizá no fue lo correcto, sino que también, como soy un signo de aire, tiendo a idealizar. Entonces, hacemos una fusión del idealismo con la necesidad de que todo sea perfecto en la elección, y a veces prefiero quedarme con esas dos elecciones ahí colgadas y amargarme la vida tratando de decidir cuál, pero no elegir ninguna para así poder seguir viviendo en el mundo ideal en donde estoy mejor de lo que voy a estar después, o eso es lo que creo. Y esto, por supuesto, que ¿en qué deviene? En dificultad para generar un compromiso a partir de este concepto, ¿no? Y ojo, porque cuando digo compromiso, se prende el alarma de toda la gente que dice, no, pero entonces eso significa que Libra no puede estar en pareja porque no puede generar compromiso, y no se trata de eso. Se trata del no tomar posición, de querer caerle bien a todos, de no vivir los problemas que al final son los que más nutren. Entonces ahí tenemos también Libras que viven... ¡Ay, gracias! Muchas gracias por ese cafecito. ¿Quién fue? A ver. Manu, gracias. Manu siempre ahí ayudando a mi emprendimiento y te lo agradezco de todo corazón. Muchas gracias por tu donación. Me ayuda mucho, mucho, muchísimo. Entonces, cuando yo le huyo a ese conflicto, pueden pasar varias cosas. Puede pasar primero que ese conflicto se traduce en un conflicto pasivo-agresivo en mi vida. Puede pasar que yo acumulo y exploto. No olvidemos que
Libra es un signo cardinal, con lo cual ese escape, esa salida, esa explosión, esa chispa la necesita igual. O el terminar convirtiéndome en una persona que genera pequeños conflictos que llevan al límite, pero que después me retraigo cuando del otro lado hubo algún tipo de violencia. Entonces, yo estoy todo el tiempo provocando a la gente con la que no estoy de acuerdo, que está todo re bien, pero después viene la famosa frase de si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Si estuviste picanteando a todo el mundo, te podía pasar que en algún momento tengas un detractor, alguien al quien no le caigas bien, un enemigo, una discusión muy elevada de tono. Es ahí en donde también se siente, se palpita mucho más esa diferencia complementaria que tiene con Aries, ¿no? Que ha nacido para guerrearla, que no le importa nada el tener enemistades, el caerle mal a las personas, el que la vida sea una batalla constante. Para mí, elegir es lo peor que me puede pasar. Lo pienso mucho y me pongo a pensar en mi futuro con cada decisión que tomé y se me va la cabeza. Pagaría para que alguien eligiera por mí, sobre todo si son muchas opciones. Bueno, obviamente que Libra es el signo por excelencia que le decís qué comemos hoy y se va corriendo, ¿no? Porque el qué comemos hoy estamos de acuerdo que es una de las peores decisiones de convivir con otras personas en la vida. Bueno, vamos a hablar ahora de la ilustración de Jofre Bossert, una de mis favoritas. Me gusta cuando tiene mucho simbolismo, me gusta cuando todo está bien nítido y claro porque nos da la opción de elaborar un montón. Primero que nada vemos ya así, a primer golpe de vista, un montón de cosas medio egipcias en esta imagen. El signo de Libra proviene de la más antigua astrología egipcia, es el signo de Mat, la personificación del orden cósmico y la irradiación de ese orden cósmico en las experiencias terrestres. Por esto es que la justicia de los ojos vendados sostiene la balanza en la mano diestra levantada, ¿sí? Es esta cosa de digamos, el derecho legal y el derecho moral que a veces no coinciden. Atención. Entonces es posible, como ya decían los romanos, que el mayor derecho se convierta también en la mayor injusticia. Miren qué interesante. Y eso es lo que me desespera de Libra. Yo Aries, dice Manu. Bueno, Manu, yo te entiendo porque yo tengo Sol en Aries y Luna en Libra. O sea que mi vida es una constante lucha entre luchar y no luchar. Entre caer bien y caer mal. En tener un exabrupto y después decir, no, mejor la paz. Entonces es muy difícil, es muy difícil. Dejo de hablar de mí, perdón. En la Mesopotamia, Libra era conocido originalmente por otro signo, a veces incluso más de uno. Por ejemplo, había un signo que era unas pinzas de escorpión que estaban agarrando un disco solar. También Libra para los mesopotámicos fue Bur, que era el dios de la luz, que también estaba representado por una lámpara. Y más o menos unos 2000 años después, la balanza de los egipcios entró, digamos, en posición que ya, bueno, esa balanza se vio en un montón de lugares, que era, digamos, la medida de las almas, ¿no? Vamos a poner las cosas en una balanza, de un lado el corazón, a ver cuánto pesa nuestro alma para saber si podemos o no trascender al mundo de los espíritus. Es importante acá saber que en simbolismo el signo anterior, Virgo, era del dios Tot, que esto ya lo vimos, que manejaba la balanza, desempeñaba el papel importante de medir esas almas, ponía el dedo índice sobre un brazo de la balanza, y después la diosa Hathor, que está situada a la derecha, esto es algo que lo vemos acá, Tot de un lado y Hathor del otro lado, ayudando a mantener esa balanza en equilibrio. Entonces, del lado izquierdo tenemos la pluma, Mat, que casi siempre está representada en las manos de Tot, pero en este caso está en la balancita, como podemos ver acá. Perdónenme, estoy leyendo las notas que yo misma me hice y como me las hice, tipo, las escribí, puse palabras sueltas, puse Mat, Tot, pluma, balanza. Es como que yo misma tengo que hilvanar lo que escribí así nomás. Ahora bien, tenemos acá a este otro personaje, al personaje femenino, que también se relaciona con
ella era la hija de Ra y se ocupaba de temas que tenían que ver con la momificación, es decir que por eso ella está del lado del corazón, ¿no? Es la parte que nos conecta con nuestro cuerpo físico y también con el concepto de alma, que es justamente el peso del alma está en el corazón. Ahora, ¿qué pasa? En el centro de la balanza tenemos la rosa cruz, ¿sí? Que es el símbolo del amor, que tiene que ver con Cristo. Acá Jofra empieza a incorporar otras culturas, otras religiones. Y si ustedes observan bien, de la cruz sale una manito, que es lo que ven acá, con el dedo índice levantado hacia arriba, señalando la curva lenticular, que es esto que vemos acá. Y el 8 acostado también, que representa el infinito. Vemos el sol de un lado, la luna del otro lado, el día y la noche, el espíritu y el alma, todas las antítesis que existen en el mundo y que nuevamente están equilibradas por Libra también. ¿Qué más tenemos? Tenemos después Atot representado acá abajo como Ibis, ¿sí? Que en Egipto era una figura humana con la cabeza de un ibis. Acá tiene alas, por lo cual hay una relación con lo angelical, con el pájaro, con la manifestación de Mercurio, las alas también. Se combinan un montón de cosas en esta imagen. Y también tenemos otra cuestión, que es el tema de la serpiente. Fíjense que acá Tot está rodeado por una serpiente. Esa serpiente tiene que ver con el caduceo, con la asociación de los misterios griegos. Y también las serpientes en combinación con esto que tiene en la otra manito, que es el símbolo de Ankh, o la cruz ansata, que es el símbolo de la vida eterna. En Egipto es el símbolo de la doble serpiente también. De hecho, el Ankh es una especie de simplificación de esa doble serpiente. Esas serpientes también están pintadas en rojo y azul, que esto representa los polos positivo y negativo. En muchas cartas del tarot, sobre todo aquellas que son básicas, si se fijan, por ejemplo, a ver si yo tengo acá el mazo. En el tarot de Rider White, que es el tarot que más se utiliza, ¿sí? Son estas cartas que ustedes las vieron seguramente por todos lados. Fíjense cómo se utilizan mucho los colores básicos, pero sobre todo el rojo y el azul para hablar de la complementariedad entre el mundo del espíritu y el mundo de la materia. Fíjense acá, por ejemplo, personas que están vestidas con rojo y con azul nos están mostrando las dos partes de una misma esencia, el equilibrio. Entonces, si ustedes están aprendiendo tarot y ven imágenes que están dibujadas con esos dos colores, ya saben un poco qué es lo que está representando, algún tipo de equilibrio. O cuando hay mucho de un color y poco del otro, o nada del otro, ahí nos está mostrando ese desequilibrio o concentración en una de las dos cosas. Después, del otro lado, que está Hathor, que ya habíamos hablado de ella, que para su paralelismo griego sería Venus también es la diosa egipcia del amor, de la alegría, de la música, de la danza. Acá tenemos también un poco la presencia de las artes que rige Libra en general y que en muchas otras culturas estuvo representado por otras diosas. Entre los babilonios era Ishtar, también Astarte se solía llamar, también está Afrodita. Ahora bien, hay una cosa acá de diosa, de Virgen Madre, que tenemos la mano de ella que está acá depositada en el pecho, y que tiene que ver un poco con la posición de la sacerdotisa. Hay algo acá, a ver si no sé si se llega a ver bien, está muy poco visible, pero ella tiene una especie de símbolo que es como un óvalo. ¿Se llega a ver bien? Bueno, yo les cuento igual, ustedes créanme o después busquen la imagen, les juro que hay un óvalo y tiene en ese óvalo unas serpientes de metal que son como varitas que producen sonido, como si tuviera una arpita, ¿no? Y estas 4 serpientes representan la consonancia armónica de la creación, ¿sí? Los 4 elementos.
También otra cosa que vemos es que entre los cuernos, si se fijan acá están los cuernos, tiene una estrella de 7 puntas que simboliza la luz perfecta y que también hay una cruz con el símbolo solar. Es decir que nuevamente tenemos otra vez los conceptos de luz y oscuridad en esta ilustración, que están representados por estos dos dioses que están uno a cada lado del otro. Es bastante lindo, es muy linda esta imagen, sin duda. También hay un montón de cartas de tarot que tienen la balanza, por ejemplo, en el carro de Osiris. Miren, les voy a mostrar. No voy a agarrar del mazo porque vamos a estar 1000 años. Vamos a buscar tarot carro. Fíjense qué presente que está Libra en las cartas, ¿no? Y qué presente que está el equilibrio en las cartas de tarot. Acá no tenemos una balanza per se, pero tenemos a estas dos esfinges, que son las mismas dos esfinges que están en la ilustración de Jofra, ¿sí? Y que también al mismo tiempo tienen que ver con el equilibrio. Es otra forma de representar una balanza desde la ilustración. También a veces el mago, no recuerdo si el Rider White tiene esto, pero vamos a buscarlo igual. Mago tarot. A ver. Creo que este mago de Rider White no tiene una balanza, pero creo que este palito que tiene representaría un balanceo que está haciendo. Hay algunas cartas de magos que tienen la balanza también presente. No les voy a aburrir igual si no aparece porque es al peperulo, ¿no? Bueno, obviamente la carta de la justicia del tarot también tiene una balanza, pero bueno, es la justicia, con lo cual es obvio. En síntesis, está presente el equilibrio, está presente esto en esfinges, en cubos también, en símbolos alquímicos del germen de la vida, que son los círculos solares. También fíjense esos rasgos solares que tiene mucho Libra, no deja de ser un signo activo, un signo que se eleva, a diferencia de los signos pasivos que van hacia abajo, se sumergen. Y también, fíjense que acá en este altarcito que vemos hay un lirio, ¿sí? Este lirio es la flor de la serenidad, por lo tanto hay una cuestión de lo armonizador de Libra. Y después tenemos una flor de Venus también, que es la rosa de este altar, que es el símbolo del corazón, del amor, también muchas veces está asociado con Cristo. Y encima del símbolo del yin y el yang, ¿sí? Que es este de acá, que se está como formando entre las nubes, ¿no? Vemos nubes de las que surgen un par de manos con una llama que llega hasta la cruz. Fíjense cómo hacen tú y llega hasta la cruz. Que también tiene que ver con la doctrina hindú de los altares, de los fuegos sagrados, esos fuegos sagrados que nunca van a poder ser apagados. Y algo interesante, si ustedes recuerdan otras ilustraciones que vimos de Jofra, acá los signos y los símbolos planetarios no están pintados porque ya de por sí los vimos a través de Tauro, que fue cuando analizamos el dibujo de Tauro. Entonces acá Jofra aprovecha y explora otros simbolismos, explora otras cualidades y se centra principalmente en los equilibrios. Por eso es que también tenemos una especie de tablero ajedrez, ¿no? Que es esta cosa de lo estratégico mediante lo cual está conservado la esencia libriana, esta cosa de yo tengo también una forma de mirar la guerra, pero esta guerra es a través de algo lógico, de algo abstracto, no necesariamente de ir a lo puro y a lo duro como le pasa a Aries. Es una ilustración asa. Tiene de todo, gente, así que hay mucho para analizar en este dibujo y todas las cosas que me han quedado pendientes que tal vez escapan un poco mi conocimiento. Pero hay mucho. Luz y oscuridad, blanco y negro, exactamente, como dice acá Thunderbolt. Así que bueno, nada, nos vemos la semana que viene. La semana que viene es 18,
Por eso todavía no llega el stream de qué es lo que va a pasar en noviembre. Y no sé de qué hablaremos el 18. Estaba pensando tal vez hacer un stream explicando por qué es importante hacerse rectificación de la carta natal, porque mucha gente me preguntó qué es la rectificación. No puedo dar una clase de cómo se hace porque es algo que se aprende en muchas horas y más horas de práctica todavía, pero tal vez un entendimiento básico de qué es, cómo funciona y para qué sirve una especie de un 101 de rectificación. Si les gusta mi trabajo, si les gusta lo que hago, no dejen de compartirme, no dejen de contratarme. Saben que tienen todos mis servicios en www.astrodelfos.com.ar. Les voy a dejar un Linktree en el chat en donde tienen todos mis links, así pueden seguirme en mis redes sociales. Muy importante, yo subo contenido diferente a todas las redes sociales. A veces les va a pasar que cosas que yo enseño o explico en Instagram tal vez no salgan publicadas en Twitter. En Twitter comento algo que no está en Instagram, lo mismo en YouTube y así sucesivamente. Entonces, si pueden, traten de seguir todas estas redes. Si me quieren ayudar y me quieren aportar, no me viene mal, porque como saben, este trabajo y digamos, esta hora que yo me siento acá a hablar y llenarles de información, es algo que hago gratuitamente para generar contenido, así que me pueden ayudar, por ejemplo, donándome un cafecito, que también está en el link que les dejé. Si no lo pueden hacer, pueden, por ejemplo, suscribirse a mi canal de Twitch, que lo hacen abajo suscribiéndose, y si además forman parte, tienen Prime contratado, les sale 0 pesos, es gratis. Ustedes se suscriben, eligen mi canal y con eso a mí me ayudan un montón. Y si no pueden nada de todo eso, lo cual es lógico porque estamos viviendo en una situación muy crítica a nivel económico, me ayuda un montón que me compartan, que guarden mis publicaciones, que las retuiteen, las republiquen, que etiqueten a sus amistades, a la gente que crean que les puede interesar lo que yo estoy enseñando. Gracias a todo el mundo. Podemos otro día revisar la carta natal de John Lennon que compartió el día de nacimiento. Bueno, sí, o sea, creo que hice la carta natal en Astrodelfos, ¿eh? Me parece que está. Mañana es miércoles de preguntas. El jueves voy a subir a mi Instagram el índice de biografías de gente. Porque estoy casi segura que la de John Lennon la hice, pero a veces me confundo porque a veces pongo figuras para votar y no salen votadas, pero me las acuerdo como que las mencioné y a veces me confundo. Así que nada, nos fijamos y si no está, la vemos, no hay problema. Así que bueno, gracias por acompañarme, gracias por estar ahí para mí. Les valoro muchísimo. Muchas gracias. Y bueno, vamos a hacerle un raid. Vamos a hacerle un raid a la de matemática porque la amamos. Una profe de matemática, así que aprenden matemática ahí con ella. Le mandamos un abrazo y nos vemos el martes que viene a las 20 horas. Adiós.